Largo camino de resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Bendito sea Dios. Que nos podamos concentrar un poquito en esos malos momentos que pasó su vida. No en Elías tanto ese profeta que Dios usó tanto, sino como este hombre que Dios usó tanto, llegó un momento en que el miedo lo arrojó. Y esa es la parte que me gustaría que podamos ver hoy. Pero antes, es bueno que ustedes sepan, cuando él recibió la noticia de esa amenaza, que él hubiera pasado un momento antes, de dónde él venía. Para que ustedes vean que a veces nos quedamos mucho, pero hay hombres y mujeres de Dios que los cogemos de ejemplo, pero nosotros no sabemos todo lo que ellos pasaron para lograr fortalecer esos dones que Dios les dio. Hice un resumen de este libro que habla de Elías, antes de hablar un poco de la lectura de hoy. Un hombre caminaba por uno de los tantos caminos polvorentos de Israel. El insoportable sol lo quemaba. Cada paso con esfuerzo tremendo, su rostro denotaba cansancio, complejidad de sensación sublime de tanto dolor por lo recio del camino, determinando todo este camino de desierto con camino inapropiado, seco, sin ningún tipo de alimento. Así caminaba este hombre, este profeta Elías, tratando de cumplir con los mandatos del Señor. Sus ojos ahora no miraban hacia arriba, ni siquiera en forma horizontal, porque este hombre se sentía golpeado y abatido, porque aún dando tanto por mucho, se sentía solo y abandonado. Hasta tal momento que en este momento salga a caminar solo, porque sentía que no tenía respuesta ni de Dios. ¿Está entendiendo por dónde dice este hombre? Pero estamos hablando de Elías. Todos conocemos la historia de Elías. Dejó de usar y dejarse guiar por el Señor. Nunca le faltó fe, nunca se encontró en contra de Dios, pero tampoco hizo nada a favor de lo que Dios hizo. Porque yo escuchaba a gente decir como que Elías no había en ningún momento. La única persona de la Biblia que llegó un momento que perdió todo lo que Dios le dio fue Sansón. Los demás negociaron por su actitud de ciertos dones. ¿Alguien más comparte algo de eso que aprendió de Elías? Elías, cuando lo perseguían, le dijo, se subió en la cúspide de la altura, y cuando el capitán de 50 con los 50 fue a buscarlo para encarcelarlo, él le dijo, si yo soy varón de Dios, que baje fuego del cielo y consuma. Y consumió el capitán de los 50 con sus 50. Y se repite 2 veces esa misma historia. A la tercera vez fue que el ángel de Jehová le dijo, Elías, baja. Y Elías bajó. Y así sucesivamente. También Elías en el libro de los Reyes nos revela donde Elías iba a hacer el holocausto y no había agua, ni había fuego, nada más estaba la leña y el becerro. Y habló y le clamó al Señor, y bajó fuego del cielo y consumió el holocausto. Y si nos vamos a los libros de Reyes, Elías fue uno de los profetas que se destacó Dios en los milagros que hizo. Y para eso habían matado más de 450 profetas. ¿Quién se acuerda algo más? Amén. Elías fue usado también para y allí le dijo que le hiciera una torta primero y después ella y su hijo iban a comer, y de allí Elías, Dios lo usó para permitir que fluyera el aceite, donde los hijos de aquella viuda iban a ser vendidos por las deudas que dejó el esposo a ella y a sus hijos.
No conocemos la bobería. La sequía. ¿Qué más conocemos de Elías? También hizo subir la hacha del fondo del río. Una hacha hizo subir del fondo del río. ¿Quién acompañaba a Elías? Eliseo, dice el tiempo, Eliseo lo acompañaba. ¿Y qué Eliseo quería de Elías? O que le diera una doble porción de su. O sea, que quería con nosotros. Sí, también. Usted como un hombre tan usado por Dios, que hay una depresión. Y eso no. ¿Me puedes escuchar? ¿Por qué permito que ustedes hagan esa referencia? Porque yo sé que saben mucho de mí. Pero el día le pasó algo. ¿Qué es lo que está pasando mucho hoy? Y es lo que ha pasado con alguien que yo lo he mencionado varias veces aquí, que para mí, para Alberto Ramírez es el hombre que Dios ha usado más en este país, que a Valle, pero Valle tiene una decadencia, tenía la condición, tenía todo. Pero Elías, si tú lo analizas psicológicamente, y yo quiero dedicar mucho de tiempo a evaluarlo sociológicamente, psicológicamente, era un hombre no seguro. Y podemos ver algunas reacciones de él. ¿Qué episodio ustedes recuerdan? ¿Elías cogía cuerda o no? Vamos. ¿Cómo se explica? Presten atención a esto, que por eso es que los dos temas que vienen a desarrollar, que un hombre tan usado por Dios coja cuerda. Como la mayoría aquí que cogen cuerda de todo. Hasta el hombre que llego por aquí, si ellos sienten que a ellos se van a quitar de aquí. Oye, yo lo noto todo. Yo porque no quiero pegar un microfonazo a uno. Ahora nosotros que no somos de un chico. Pero ella tiene una debilidad. Que se habla poco porque en la iglesia están hablando temas que la gente ve pisado, porque es que estamos en un canto de pecamiento que la gente se ha olvidado analizar los temas. Pero Elías tenía complejo. Elías era un hombre que se quillaba. Y a pesar de tener Eliseo que decía, pero yo quiero de eso, es de esa cosa que yo quiero. Y vivía detrás de sirviéndole. Que por eso es que la iglesia da a los escuderos, a los acompañantes de los pastores, porque la iglesia que son inteligentes, cuando tienen a alguien con cierta salud de la iglesia, tratan de acompañarlo y eso todavía se ve mucho. Y tú lo veías que eso era lo que buscaba él. Por eso dice que en un momento llegó y logró ser lleno, ¿verdad? Porque él perdió y le sirvió al hombre de Dios. Entonces, este hombre le ponía un nombre, se quillaba. Yo diría que ella se parece, Sansón y ella se parecen mucho a nosotros. Pero nosotros nos refiero a la gente que buscamos de Dios. En estos tiempos. Que Dios nos usa y todo, pero como que tenemos un 50% en el mundo y un 50% en lo espiritual. Cuando estamos en la iglesia tenemos un 70% espiritual y cuando estamos en el mundo tenemos un 90% del mundo. Cuando no estamos en la iglesia ese día. Y a nosotros todas las críticas nos molestan, como hablábamos el viernes. Todas las críticas nos molestan, todos los cuestionamientos nos afectan. Nadie puede cuestionar nada de nosotros, nadie puede comentar nada de nosotros, porque nos bloqueamos, nos enojamos, hacemos casi enemigos de ese hermano, porque habló de Dios, porque tú eres Dios, parece que no puede pasar. Y hasta Jesús lo explicaron. Entonces, cuando tú analizas psicológicamente un hombre que coge cuerda de niño, y Dios lo amaba tanto que quiso tanto a un muchachito, no es para que se ponga ahora a orar porque un muchachito no dejando vivir por su casa tampoco. ¿Y qué Dios hizo con esos niños? Para que tú veas el privilegio que tenía ese hombre. Oye, el privilegio. Le deseó la muerte y ¿qué pasó? Que yo siempre he dicho, Señor, en estos tiempos no le dé esa respuesta a nadie, porque se nos vamos a quedar todos tres sueldos de eso de lo que me van a. Ay, varón. Sí, porque hay gente que se llenan de odio, de todo.
Entonces Dios es bueno que no le dé su madre. Porque si la persona que ve que hacen algo indebido le va a pasar como a la abeja cuando pica, yo creo que ya habrán cerrado el país. Para no hablar del mundo. Entonces este hombre tiene esa debilidad. Eso le llaman complejo. Eso le llaman falta de autoestima. Sí, la persona que todo lo que alguien hable que sea en contra de él, si se enoja mucho, tiene problemas con el autoestima. Es una persona insegura, una persona con mucho miedo. Y el miedo no es malo. Sabiendo controlar, al contrario, el miedo es bueno. En justa medida, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque cuando la persona no tiene su miedo, comete más errores. Cuando la persona tiene ciertos temores a muchas cosas, analiza mucho algunas cosas. Porque el miedo, sabiéndolo manejar, viene siendo como una especie de alarma que te dice, piénsalo bien, no te vayas tan rápido, cógelo suave. O sea que si usted lo que dice que no le tiene miedo a nada, ore por usted mismo y despréndase. Y si usted conoce a alguien que usted ama que dice que no le tiene miedo a nada y le para nada, ore por eso. Que puede ser un mentiroso, porque hay gente que tapa su falta, su debilidad diciendo que no le tiene miedo a nada. Pero como quiera ore, porque si no le tiene miedo a nadie, le aprendan a tener miedo a algo. Entonces este hombre se comenzó a asustar. Aparte de que tenía todo su complejo, este hombre, que no sé por qué no se habla tanto de esta parte, lo que puso este hombre en pánico fue la amenaza de Talén. ¿Usted sabe esa parte? Sí. Lo que pone este hombre en pánico, en miedo, en temor, a entender que Dios lo hubiera protegido después de todo lo que él hubiera hecho, fue la amenaza, porque él hubiera visto en la cárcel morir cientos de profetas y vio las condiciones que mataron a algunos. Y eso puso a este hombre que no dormía. Esto puso a este hombre a caminar en el desierto que leí, él mismo se metió en ese desierto a caminar solo. Porque a él lo arrojó el miedo. Dios estaba con él, nunca lo abandonó y era el instrumento de la época más usado por Dios. Pero él llegó el miedo. Como no ha llegado a nosotros, Dios ha hecho muchas cosas por nosotros, pero por lo que estamos pasando hoy, vivimos asustados, vivimos con mucha angustia y como con una amargura externa en la vida, que no disfrutamos lo que Dios nos ha dado. Entonces tenemos dos formas de expresarlo. Uno, quejándose mucho. Y otro, a veces, queriendo fingir que todo está bien. Yo tengo un gran problema en esta vida. Y es que los extremos siempre me preocupan. Cuando yo veo a una gente, como que todos los temores o problemas del otro, como que yo tiro un chico y como si eso no es nada. Siempre yo lo tengo como persona cobarde, que no quieren que tú sepas que ellos tienen muchas debilidades. Porque cuando tú te muestras frente al lugar, a la situación de alguien como el Todopoderoso, eso no muestra fortaleza, muestra debilidad. Cuando cada vez que uno dice, no, porque aquí hay gente que no ora, y tú saltas, yo oro siempre, que aquí yo ayuno. No, que yo soy una gente, yo tengo siempre fe. Tú no quieres que vean esa parte de mí. Entonces Elías tenía esa debilidad, pero él no quería mostrarle a Dios esa debilidad cuando Dios sabe. O sea, si él quizás hubiera podido decir, Señor, yo tengo muchos problemas, y dentro de eso es que yo tengo miedo, quizás no hubiera pasado por eso. Muchos de nosotros tenemos mucho miedo a muchas cosas, pero nunca se lo hemos visto a Dios. Nosotros oramos y oramos, pero no nos representamos a Dios tal y como somos. Todavía hablamos en sentido general. No es para que ahora comencemos como el yo sí, no. Estamos hablando para un público, no para una persona. Estamos hablando para un auditorio, ¿verdad que sí? No estamos personalizando. Que a veces yo hago la cosa y yo hago la cosa, a veces no nos permite analizar si de verdad le estamos haciendo. Porque hay que respondernos antes de analizar la información de la pregunta.
Entonces tenemos que acostumbrar a pensar a Dios tal y como son, porque ahí nos vamos a poder ayudarnos y no caer en ser el hombre más usado por Elías y luego el hombre que deseaba morir. Un hombre que estaba maldiciendo su propia vida. ¿Por qué? Porque él no fue honesto y nunca trabajó. Porque como un hombre que Dios le puso tantas cosas no iba a trabajar con él el miedo, si él se lo proponía. ¿Verdad que no? Pero para eso tenemos que decir, Señor, yo tengo miedo a tales cosas. Señor, yo tengo ciertas situaciones y ciertas debilidades con tales cosas. A mí, mi familia o la economía me altera mucho. Tenemos que darle así las cosas. Y como hablamos el viernes y el miércoles en los hogares, no podemos estar confiando uno del otro. Vamos a trabajar nuestra parte. Y mire cómo Eliseo, que sabía todo esto, ¿qué veía lo que hablamos el viernes? Veía las bondades de Elías, no los defectos de Elías. Por eso él quería de lo que Elías tenía. Pero yo estoy seguro que él no quería zapatos. Él no quería la depresión, no quería el poder. Él quería lo que él tenía. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos que aprender eso. Y para vencer nuestros miedos, tenemos que presentárselos al Señor. Porque por eso con nuestra fuerza no hemos podido. Entonces, el creernos perfecto ya no hace imperfecto. El creernos dueños de la verdad ya no hace personas cobardes que estamos escondiendo una debilidad que no queremos que nosotros, y si no lo ven, no nos van a ayudar. El buscar siempre el problema en los demás no te va a permitir ver cuando tú eres parte del problema. Y toda esa cosa, Elías la vio. Y si ustedes toda la historia de Elías se van a dar cuenta que lo vio todo esto. Se conectó a hacer la cosa que Dios le dijo, pero hacer el instrumento, pero nunca le dijo, mira, el instrumento tiene fallo. Usted dirá, pero Dios lo sabe, sí, pero Dios siempre espera. Porque el ser humano no cambia si no se decide cambiar. Nadie cambia a nadie. El mismo Dios para cambiar, tú tienes que permitirle cambiar. Aleluya. Porque el cambio, el consejo, es una orientación, pero si tú no lo coges, el consejo, porque no es el consejo que hace algo, es la decisión de hacerlo. La Biblia te siembra palabras, pero si tú las trabajas y las haces florecer. Bueno. Al final del día, todos sabemos qué bueno y qué malo. Lo que no todos tenemos la conciencia de poner en práctica lo bueno y obviar lo malo. Y para eso tenemos que desprendernos de todo ese yo. De todo ese yo soy así, yo puedo. Y tenemos que ver las cosas de forma diferente. Por ejemplo, esta nos dice que fácil no es ceder al miedo y temblar frente al peligro. Elías tuvo miedo, pero no enfrentó su miedo. Se escondió en su miedo. ¿Usted entiende esa palabra? Como nosotros muchos lo estamos escondiendo en nuestro miedo. Hay personas que tienen tanto orgullo en su vida, tanto orgullo. Y el orgullo es un miedo, es un temor. Es como tenerle fobia a algo, a la oscuridad, a la velocidad, a la altura, a los niños encerrados. Esos son trastornos psicológicos y emocionales. También el miedo, cuando tú escondes hacia ti, en vez de sacarlo para sanar, también es una especie de dolor. Porque eso te muestra como una persona insegura. Entonces, hay miedo que tú tienes que tratar de trabajar. Por eso hay gente que sufre más de la cuenta. Hay personas que el miedo tiene un nombre, que es orgullo también, o puede ser ego. Y el orgullo es tan fuerte que hay personas que el temor de perder a alguien que tenga no es que esa persona deje de amar, es que esa persona se vaya con alguien que conoce. Oye, qué idiotez. El problema no es que me deje o que deje de amar, el problema es que se vaya con otra persona y si yo conozco a otra persona.
sea, que el miedo no es ni el adulterio, ni el que te engañe. Esto es la burla de alguien, porque tu orgullo no te permite llegar a ese nivel. Esto está fuerte. O sea, como confundiendo, es como, me puede cortar si es escondido. Público no me dé la puñalada. O sea, que la puñalada no es la que duele, es que te la de alguien. O sea, eso es un trastorno, usted no lo ve. Hay personas que ven como, que tienen una persona y ven como un miedo de que esa persona esté con otra persona, o de que otra persona converse con otra persona, que ese es su temor. Eso es inseguridad. Eso es cobardía. Y eso tenemos que trabajarlo. Porque todas esas cositas sencillas es la que desconectan al hombre de las cosas de cuando pasa un suceso en nuestra vida, nos pasa como Elías. El no tener seguridad, desde que en la casa o en nuestro trabajo algo se alteró nuestra vida espiritual. Ya olvidamos de todo lo que Dios puede hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque cosas sencillas no las trabajamos. Como nuestras relaciones con los demás, ser disciplinado, no está hablando mentiras, no está llamando en vez de orar por un hermano porque es hermano. Esas cosas que usted ve sencillas son las cosas que cuando llegó una situación a su vida, usted no sabe manejar, porque usted no se ha dedicado a trabajar las cosas que a usted le hacen daño. Y el fiel ejemplo de Elías, ¿o no? Elías es ejemplo. Un hombre que podemos pasar un retiro nomás para hablar de Elías. Y mira como una amenaza, ya temorizó a Elías. Como al sentirse un poco solo, como ya cerró a Elías. Como que a unos niños le pongan nombre, ya volvió loco a Elías. Entonces es evidente que no solo basta con que tú conozcas a Dios y que Dios te use, sino entregarle verdaderamente tu vida. ¿Lo ve la diferencia? Y entregarle nuestra vida completa a Dios, entregarle nuestras actitudes, nuestro accionar, tal y como somos, nuestro miedo también. Aleluya. Porque todos tenemos miedo a algo, pero no lo trabajamos. Por ejemplo, yo en estos días, conversando con uno de los hijos, yo no puedo sentarme a leerlo. Por mencionarle uno, yo siempre tengo ese temor. De un día verlo y decir, wow, porque yo no me aprendo nada de eso, como que eso ya, la vista no me ayuda, ¿sí? Y he estado orando y trabajando esa parte. He estado trabajando ese miedo. Y el no poder leer. Y yo creo que yo tengo muchísimo miedo. Pero el no trabajar nuestros miedos puede en un momento de dificultad convertirse en algo que nos aleje de las cosas de Dios. Y sigo citando, miren el ejemplo de Dios. Pocos hombres en la Biblia han sido tan usados como Dios. Pero otra cosa, a la hora de Elías partir, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo partió Elías? O sea, que Elías está dentro de los 3 hombres que no murieron y se caen en la tierra, sino que partieron con. Oye, qué poder. Entonces, también esto nos trae una enseñanza a los críticos. Eso quiere decir que yo esté triste en un momento de mi vida, no quiere decir que yo no sea que un hombre de Dios. Porque ella de quién era, no es un hombre de Dios. Porque a veces creemos que cuando alguien está muy débil, ya perdió. Ahora sí es evidente que ya perdió la fe. Perdió fe. Porque una persona con una fe fuerte, después de tanto milagro, no debe caer en depresión. Eso yo le entiendo con toda mi hijo allá, con mi pastor Fermín y con otra persona en el día atrás. Y a través del tiempo, cuando dio la pandemia, en ese sentido, no lo digo con orgullo, me tuvieron que dar la razón. Sí, es que no hay forma de una persona, después de tanto milagro, caer en depresión si no le bajó la fe, si no le bajó la fe. ¿Dónde le comenzó a bajar la fe? En el temor que la reina lo iba a matar.
Donde a veces nos baja la fe en pensar que el médico dijo que tenemos una enfermedad y que no sabemos si vamos a salir de ella. En ver la economía de nosotros destruyéndose. En ver nuestros hijos sin control. En ver nuestro matrimonio perderse. En querer ser no la iglesia que tienes, sino la iglesia que tú oyes que alguien dijo, sin tú ni conocerla. O por comparar la iglesia y los hermanos de la iglesia con otras iglesias. Entonces, esos son temores y miedos que te desenfocan. Y eso le pasó a este hombre de Dios. Porque Sansón no. Sansón quiso hacer siempre su voluntad, no la de Dios. Entonces se dan cuenta que todo, si no manejamos racionalmente nuestro comportamiento, podemos caer. No es porque venga a la iglesia, no es porque Dios te use, no es porque tenga mucho conocimiento. Si tú das una parte de ti muy oculta y de tema que no resuelve, puede, en medio de una situación o de una pérdida, caer en que tu fe mengue y caer y verte en una situación como Elías, un hombre tan usado, tan respetado. ¿Por qué no lo matan de una vez? Porque ellos sabían que si lo cogían y lo metían preso, había parte del pueblo que se iba aquí a rebelar. Iban a salir a defender. Ellos querían agarrar un momento a solo, porque tenía hasta un liderazgo y eso no bastó para que él se detuviera. Entonces yo no sé cuál es tu miedo, yo no sé cuál es tu temor, no sé cuáles son tus debilidades, pero tú la conoces. Dios la conoce, pero está esperando que usted le dé la información. Está esperando que usted le pida esa ayuda. Y sigo citando algunos apuntes. Vio el peligro, pensó en el peligro, desayunó, almorzó, cenó con el peligro, pero después que se fue a acostar se llevó el peligro. ¿Se está entendiendo? Esa palabra. Usted estaba viviendo una vida normal hasta que el miedo que hizo. Y él se llevó todo eso. En vez de orar, reprender y pedir fortaleza a Dios, abrazó el miedo. Su temor es como una nube oscura que se interpone entre él y el Señor en los cielos. Por eso, cuando se interpuso su pensamiento con el cielo, o sea, cuando se pone su cuenta de fe y su miedo con lo que Dios le hubiera mostrado, simplemente le dijo lo siguiente: antes había dicho, vive el Señor de los ejércitos. Hacía aquel ejército, decía o no. Y decía, y concédeme siempre fortaleza y vida, Señor de los cielos. Hacía que habla de Elías. Y luego, ¿cómo habla de Elías? Yo no soy mejor que Dios, quítamela. Mira cómo cambió el discurso. ¿Qué hizo cambiar el discurso? El miedo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el miedo que tenemos? Con las cosas que nos asustan. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ponerle la mano de Dios. Pedirle a Dios oración